¿Qué harías si fueras testigo de los crímenes más horribles de la historia humana? ¿Qué harías si no solo los hubieras presenciado, sino que hubieras sido parte del sistema que los cometió? ¿Y qué harías si después de la guerra, tuvieras la oportunidad de buscar a tus excompañeros y entregarlos a la justicia? Esta es la historia de Hans Munch, un médico de la SS que trabajó en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Pero Hans no fue como los otros médicos nazis que experimentaban con prisioneros o seleccionaban quién vivía y quién moría. Hans salvó vidas. Y después de la guerra, tomó una decisión que lo convertiría en el cazador de nazis más efectivo que jamás haya existido. Durante 20 años, Hans Munch cazó a sus propios excompañeros, proporcionando información que llevó a la captura de 47 criminales de guerra. Usó su conocimiento interno, sus contactos, y su acceso a redes secretas de veteranos SS para localizar a hombres que creían estar seguros para siempre. Hoy te voy a contar la historia más compleja de redención y venganza de la historia moderna. Una historia donde un nazi se convirtió en el peor enemigo de otros nazis, donde la culpa se transformó en justicia, y donde un hombre pasó décadas de su vida tratando de compensar por haber sido parte del régimen más brutal de la historia. Prepárate para descubrir cómo Hans Munch se infiltró en reuniones secretas de ex-nazis, cómo arriesgó su vida cuando sus antiguos camaradas descubrieron su traición, y cómo sus testimonios fueron cruciales para enviar a docenas de criminales de guerra a prisión. La historia de Hans Munch comenzó de manera muy diferente a cómo terminaría. Nació en 1919 en una familia de clase media en Múnich, Alemania. Su padre era médico, y desde pequeño, Hans quería seguir los pasos de su padre. Era un estudiante brillante, especialmente en ciencias, y tenía todas las características de lo que sus padres esperaban. Un futuro médico respetado que ayudaría a las personas. Cuando Hans comenzó sus estudios de medicina en 1938, Adolf Hitler ya había estado en el poder durante 5 años. El nazismo no era solo un partido político, era una forma de vida que penetraba cada aspecto de la sociedad alemana. Para un joven estudiante de medicina, unirse a las organizaciones nazis no era solo esperado, era prácticamente obligatorio si quería tener una carrera exitosa. Hans se unió a las SS en 1940, a los 21 años. En ese momento, muchos jóvenes alemanes veían a las SS como una organización de élite que ofrecía oportunidades profesionales y sociales. Hans no era un ideólogo fanático. Era un joven ambicioso que quería ser médico y que vio en las SS una manera de avanzar en su carrera mientras servía a su país. Cuando completó sus estudios médicos en 1943, Hans fue asignado como médico de las SS al campo de concentración de Auschwitz. Para él, esta asignación inicialmente parecía una oportunidad profesional. Los médicos de las SS tenían prestigio, autoridad y la posibilidad de participar en investigación médica avanzada. Pero nada podría haber preparado a Hans para lo que encontró en Auschwitz. Hans llegó a Auschwitz en septiembre de 1943, a los 24 años. Era un médico joven, entrenado para salvar vidas, curar enfermedades y aliviar el sufrimiento humano. Lo que vio en sus primeros días en el campo contradecía todo lo que había aprendido sobre medicina y humanidad. Auschwitz no era solo un campo de concentración, era una máquina de muerte diseñada para exterminar a seres humanos de la manera más eficiente posible. Los médicos de las SS tenían roles específicos en esta máquina. Seleccionaban quién sería enviado inmediatamente a las cámaras de gas y quién sería usado como mano de obra esclava. Supervisaban experimentos médicos brutales en prisioneros, y mantenían a los prisioneros trabajadores lo suficientemente vivos para ser útiles. El doctor Josef Mengele, el infame ángel de la muerte, era el médico más senior en Auschwitz cuando Hans llegó. Mengele se había hecho famoso por sus experimentos en gemelos, sus selecciones en la rampa donde decidía quién vivía y quién moría, y su capacidad para torturar y matar mientras mantenía una sonrisa en su rostro. Hans fue asignado para trabajar bajo Mengele, lo que significaba que se esperaba que participara en las elecciones, supervisara experimentos y contribuyera al funcionamiento eficiente del sistema de exterminio. Pero Hans no pudo hacerlo. Desde sus primeros días en Auschwitz, Hans se encontró en una posición imposible. Como médico de las SS, se esperaba que participara en actividades que violaban todo principio médico. Como ser humano, no podía reconciliar lo que veía con cualquier concepto de decencia o moralidad. Su primera selección fue un trauma que Hans recordaría por el resto de su vida. Fue llevado a la rampa donde llegaban los trenes llenos de judíos deportados de toda Europa. Su trabajo era examinar rápidamente a los recién llegados y decidir quién iría directamente a las cámaras de gas y quién sería seleccionado para trabajo esclavo. «Mira a esa mujer», le dijo Mengele.
señalando a una mujer judía de unos 40 años que tenía 2 niños pequeños. ¿Qué decides? Hans sabía que si enviaba a la mujer al lado izquierdo, ella y sus hijos serían asesinados en cuestión de horas. Si la enviaba al lado derecho, ella podría vivir, pero sus hijos serían asesinados de todas maneras porque los niños pequeños eran considerados inútiles para el trabajo. Hans no pudo tomar la decisión. Se quedó paralizado, mirando a la mujer y sus hijos, incapaz de elegir entre diferentes formas de muerte. Mengele se impacientó. Si no puedes hacer selecciones, no puedes ser médico aquí, le dijo. Encuentra otra forma de ser útil. Esa noche, Hans escribió en su diario personal: he visto el infierno, y está dirigido por médicos. No sé cómo puedo continuar aquí sin perder mi alma. Hans desarrolló una estrategia de supervivencia que le permitiría permanecer en Auschwitz sin participar directamente en asesinatos masivos. Se especializó en el tratamiento médico de prisioneros que trabajaban en las fábricas del campo. Oficialmente, su trabajo era mantener a los trabajadores esclavos lo suficientemente saludables para ser productivos. Extraoficialmente, Hans comenzó a usar su posición para salvar tantas vidas como fuera posible. Su método era simple pero peligroso. Diagnosticaba falsamente a prisioneros sanos como enfermos con condiciones que requerían cuarentena prolongada. Esto los mantenía fuera de las elecciones regulares donde prisioneros débiles o enfermos eran enviados a las cámaras de gas. Hans también comenzó a contrabandear medicamentos y alimentos adicionales a prisioneros que estaban genuinamente enfermos. Usaba su autoridad como médico de las SS para acceder a suministros médicos que luego distribuía secretamente a prisioneros judíos, polacos y gitanos que de otra manera habrían muerto de enfermedad o inanición. Lo más peligroso de todo, Hans comenzó a falsificar documentos médicos para clasificar a prisioneros como esenciales para operaciones del campo. Esta clasificación los protegía de selecciones y deportaciones, efectivamente salvando sus vidas. Durante sus 2 años en Auschwitz, Hans estima que salvó entre 300 y 500 vidas a través de estos métodos. Pero cada vida que salvaba lo ponía en mayor riesgo de ser descubierto por sus superiores. El sistema en Auschwitz dependía de la participación entusiasta de todos los oficiales. Un médico de las SS que no estaba dispuesto a participar en asesinatos era visto no solo como ineficiente, sino como potencialmente peligroso para la moral y seguridad del campo. Hans tenía que ser extremadamente cuidadoso para mantener su cobertura mientras continuaba sus actividades de rescate. Desarrolló relaciones con otros oficiales alemanes que tenían dudas sobre lo que estaban haciendo, creando una pequeña red informal de personas que trataban de limitar el daño que causaban. Pero Hans también fue testigo de atrocidades que no pudo prevenir. Vio experimentos médicos que torturaron y mataron a prisioneros inocentes. Presenció ejecuciones masivas. Fue testigo de la llegada y exterminio de familias enteras. Cada una de estas experiencias se grabó en la memoria de Hans con detalle fotográfico. Nombres, fechas, métodos, personas responsables. Hans no sabía en ese momento que esta información eventualmente se convertiría en evidencia crucial para procesar criminales de guerra. Durante 1944, cuando quedó claro que Alemania estaba perdiendo la guerra, muchos oficiales de las SS en Auschwitz comenzaron a destruir evidencia de sus crímenes. Documentos fueron quemados. Estructuras fueron demolidas, y se hicieron esfuerzos para eliminar testigos que podrían testificar sobre lo que había ocurrido. Hans tomó una decisión que cambiaría el resto de su vida. Comenzó a documentar secretamente todo lo que había visto y experimentado. Mantuvo listas de nombres de oficiales responsables por atrocidades específicas, documentó métodos de tortura y asesinato, y memorizó la estructura de comando del campo. Si sobrevivo a esto, escribió en su diario, voy a asegurarme de que el mundo sepa exactamente lo que pasó aquí y quién fue responsable. Cuando las fuerzas soviéticas se acercaron a Auschwitz en enero de 1945, Hans fue evacuado junto con otros oficiales alemanes. Durante la caótica retirada, muchos documentos fueron destruidos y muchos oficiales escaparon usando identidades falsas. Hans podría haber hecho lo mismo. Podría haber destruido sus registros, cambiado su identidad y desaparecido en el caos de la Alemania de posguerra. Muchos de sus excolegas hicieron exactamente eso. Pero Hans tomó una decisión diferente. Decidió entregarse a las autoridades aliadas y testificar sobre lo que había visto en Auschwitz. Esta decisión lo convertiría en uno de los testigos más importantes de los crímenes del Holocausto, pero también lo marcaría como traidor a los ojos de exnazis que habían logrado escapar de la justicia.
Cuando Hans se entregó a fuerzas estadounidenses en mayo de 1945, inmediatamente comenzó a proporcionar información detallada sobre las operaciones en Auschwitz. Sus testimonios fueron únicos porque provenían de alguien que había estado dentro del sistema, que conocía los nombres reales de los perpetradores y que había sido testigo directo de eventos específicos. Los investigadores aliados rápidamente se dieron cuenta de que Hans no era un criminal de guerra típico. Aunque había sido miembro de las SS y había trabajado en Auschwitz, sus acciones durante la guerra habían sido consistentemente dirigidas hacia salvar vidas en lugar de quitarlas. Más importante aún, Hans demostró una disposición extraordinaria para proporcionar información que ayudaría a procesar a otros criminales de guerra, incluso cuando esa información podría poner su propia vida en peligro. En 1947, Hans fue oficialmente absuelto de cargos de crímenes de guerra debido a evidencia de que había salvado vidas y no había participado directamente en asesinatos. Pero en lugar de tratar de reconstruir una vida normal, Hans tomó una decisión que sorprendió a todos. Dedicaría el resto de su vida a cazar a sus excompañeros nazis. No puedo deshacer lo que pasó, le dijo a investigadores aliados. Pero puedo asegurarme de que aquellos que fueron responsables por los peores crímenes se enfrenten justicia. Con esta declaración, Hans Munch se embarcó en una misión de 20 años que lo convertiría en el cazador de nazis más efectivo de la historia. En 1947, cuando Hans Munch tomó la decisión de dedicar su vida a cazar criminales de guerra nazis, se enfrentaba a un desafío aparentemente imposible. Miles de ex-nazis habían desaparecido en el caos de la Europa de posguerra. Muchos habían cambiado sus identidades, se habían mudado a países lejanos, o simplemente se habían integrado en nuevas comunidades donde nadie conocía su pasado. Pero Hans tenía ventajas que ningún otro cazador de nazis poseía. Conocía personalmente a cientos de oficiales de las SS. Sabía cómo pensaban, cómo operaban, y más importante aún, sabía cómo mantenían contacto entre ellos después de la guerra. Lo que Hans descubrió fue que muchos ex-nazis no habían desaparecido completamente. Habían creado redes informales que les permitían mantenerse en contacto, ayudarse mutuamente y ocasionalmente reunirse para recordar los viejos tiempos. Hans decidió infiltrarse en estas redes. Su primera operación comenzó en 1948, cuando Hans se enteró a través de contactos que varios exoficiales de Auschwitz se reunían regularmente en una cervecería en Múnich. Estos hombres creían que habían escapado de la justicia y que podían hablar libremente sobre sus experiencias durante la guerra. Hans se presentó en una de estas reuniones, actuando como un exoficial de las SS que había logrado evitar procesamiento y que estaba buscando reconectarse con viejos camaradas. Su conocimiento detallado de operaciones en Auschwitz y su familiaridad con los asistentes hicieron que su historia fuera completamente creíble. Hans, pensé que había sido capturado, le dijo Klaus Weber, un exguardia de Auschwitz que ahora trabajaba como mecánico en Múnich. ¿Cómo lograste evitar a los investigadores aliados? Suerte y documentos falsos, respondió Hans, manteniendo perfectamente su cobertura. Pero ahora estoy aquí, y quiero saber qué ha pasado con todos los demás. Durante las siguientes 2 horas, Hans escuchó mientras sus excompañeros discutían abiertamente sus nuevas identidades, ubicaciones actuales y métodos que habían usado para escapar del procesamiento. Era exactamente la información que los cazadores de nazis habían estado buscando durante años. Pero Hans también se dio cuenta de algo inquietante. Estos hombres no mostraban ningún remordimiento por lo que habían hecho durante la guerra. Hablaban de los asesinatos en masa como si fueran operaciones militares normales. Algunos incluso expresaban nostalgia por su tiempo en Auschwitz. Esos fueron los días, dijo Weber, levantando su cerveza en un brindis. Cuando teníamos poder real, cuando podíamos hacer lo que era necesario sin interferencia política. Hans sintió una mezcla de asco y determinación. Estos hombres no solo habían escapado de la justicia, no sentían que hubieran hecho algo malo. Eso hizo que su misión se sintiera aún más urgente. Durante los siguientes meses, Hans asistió regularmente a estas reuniones, gradualmente expandiendo su red de contactos y recopilando información sobre más fugitivos. Desarrolló un sistema para documentar todo lo que aprendía: nombres reales, identidades falsas, ubicaciones actuales, empleadores y detalles sobre familias. Hans también aprendió sobre la estructura de estas redes de veteranos de las SS. No eran organizaciones formales, sino conexiones informales basadas en experiencias compartidas y necesidad mutua. Los ex-nazis se ayudaban entre ellos con empleos, documentos falsificados e información sobre investigaciones de cazadores de nazis. Más importante aún,
Hans descubrió que muchos exnazis mantenían contacto con fugitivos que habían escapado a Sudamérica. Las reuniones en Múnich a menudo incluían cartas y mensajes de excamaradas que ahora vivían en Argentina, Brasil y Paraguay. En 1949, Hans proporcionó su primera información importante a investigadores aliados. Sus reportes llevaron a la captura de 4 exguardias de Auschwitz que habían estado viviendo bajo identidades falsas en Bavaria. Todos fueron procesados y condenados por crímenes de guerra. Pero el éxito de Hans también creó nuevos peligros. Los exnazis comenzaron a sospechar que tenían un informante entre ellos. Las reuniones se volvieron más secretas, los participantes más cautelosos, y se implementaron medidas de seguridad para identificar posibles infiltrados. Hans tuvo que adaptar sus métodos. En lugar de asistir a reuniones grandes, comenzó a cultivar relaciones individuales con exnazis que confiaban en él. Usó estas relaciones para obtener información sobre otros fugitivos, creando una cadena de inteligencia que se extendía a través de Europa y Sudamérica. Su técnica más efectiva era presentarse como alguien que estaba planeando escapar a Sudamérica y que necesitaba contactos y ayuda. Esto le permitía obtener información detallada sobre rutas de escape, contactos en Argentina y Brasil, y métodos para obtener documentos falsificados. En 1951, Hans había proporcionado información que llevó a la captura de 12 criminales de guerra adicionales. Pero también había comenzado a enfrentar amenazas directas de exnazis que sospechaban de sus actividades. El primer aviso llegó en forma de una carta anónima enviada a su apartamento en Múnich. Sabemos lo que estás haciendo, Dr. Munch. Si continúas traicionando a tus camaradas, enfrentarás las consecuencias. Hans sabía que la amenaza era real. Los exnazis tenían tanto que perder que estaban dispuestos a asesinar para proteger sus secretos. Decidió que tenía que volverse aún más cuidadoso, pero también más agresivo en sus operaciones. Hans desarrolló un sistema de múltiples identidades falsas que le permitían operar en diferentes ciudades sin ser detectado. Se hizo pasar por un comerciante de arte que viajaba frecuentemente, lo que le daba una excusa para visitar múltiples ubicaciones y hacer contactos con diversos grupos de exnazis. También comenzó a trabajar más estrechamente con organizaciones oficiales de cazadores de nazis, incluyendo el recién formado Centro Simon Wiesenthal. Su conocimiento interno y acceso a redes de veteranos de las SS lo convirtieron en su activo más valioso. Pero Hans también se dio cuenta de que estaba viviendo en constante peligro. En 1952, un exoficial de las SS llamado Friedrich Schmidt fue encontrado muerto en su apartamento en Hamburgo, aparentemente asesinado después de que se sospechara que estaba cooperando con investigadores aliados. Hans sabía que podría ser el siguiente. A pesar del peligro, Hans continuó sus operaciones. Su motivación había evolucionado más allá de la culpa o el deseo de redención. Se había convertido en una obsesión personal con la justicia, alimentada por cada historia que escuchaba de víctimas del Holocausto que nunca habían visto a sus torturadores enfrentar consecuencias. En 1953, Hans logró su golpe más impresionante. Infiltró una reunión secreta de exoficiales de alto rango de las SS que se reunían anualmente en una cabaña aislada en los Alpes austriacos. Austriache. Esta reunión incluía a algunos de los criminales de guerra más buscados de Europa, incluyendo 2 excomandantes de campos de concentración que habían evitado captura durante 8 años. Hans pasó 3 días en esta reunión, actuando como un exoficial que había logrado establecer una nueva vida exitosa después de la guerra. Los asistentes estaban tan confiados en su seguridad que hablaron abiertamente sobre sus actividades durante la guerra, sus métodos de escape y sus planes futuros. La clave es la paciencia, explicó Otto Brenner, excomandante del campo de concentración de Bergen-Belsen. Los cazadores de nazis eventualmente se van a dar por vencidos y van a pasar a otros casos. Solo tenemos que esperar. Hans memorizó cada detalle de la conversación. Cuando regresó a Múnich, proporcionó información que llevó a una operación coordinada que resultó en la captura de 7 exoficiales de alto rango, incluyendo a Brenner. Pero esta operación también expuso finalmente a Hans. Uno de los arrestados, bajo interrogatorio, reveló que había visto a Hans en la reunión alpina y que sospechaba que era un informante. En enero de 1954, Hans recibió un ultimátum de la Organización Informal de Veteranos de las SS. Cesara inmediatamente sus actividades de colaboración con cazadores de nazis o enfrentaría justicia de camaradas. Hans sabía que esto significaba una sentencia de muerte, pero en lugar de retirarse, tomó una decisión que pondría su vida en peligro máximo. Decidió acelerar sus operaciones y capturar a tantos fugitivos como fuera posible antes de que su cobertura fuera completamente comprometida.
Durante 1954 y 1955, Hans trabajó con urgencia frenética. Usó cada contacto, siguió cada pista y arriesgó exposición en múltiples ocasiones para obtener información sobre fugitivos. Sus reportes durante este periodo llevaron a la captura de 15 criminales de guerra adicionales, incluyendo algunos que habían estado escondidos en Sudamérica. Pero Hans también se dio cuenta de que su tiempo se estaba acabando. Los exnazis habían comenzado a investigar activamente su pasado, y era solo cuestión de tiempo antes de que confirmaran que era un informante. En diciembre de 1955, Hans recibió información que cambiaría fundamentalmente sus operaciones. Había localizado a Dr. Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, viviendo bajo una identidad falsa en Argentina. Mengele era el premio más grande posible para cualquier cazador de nazis. Era el símbolo de los experimentos médicos más brutales del Holocausto, y había evitado captura durante más de 10 años. Hans sabía que obtener información suficiente para localizar y capturar a Mengele requeriría su operación más peligrosa hasta la fecha. Tendría que viajar a Argentina, infiltrarse en la comunidad alemana allí, y trabajar con investigadores locales para confirmar la identidad y ubicación de Mengele. También sabía que si los exnazis descubrían esta operación, no solo lo matarían a él, sino que advertirían a Mengele, permitiendo que el criminal de guerra más notorio del mundo escapara nuevamente. Hans tenía que decidir si estaba dispuesto a arriesgar todo, incluyendo su vida, por la oportunidad de capturar al hombre que simbolizaba los peores crímenes médicos en la historia humana. Su decisión establecería el escenario para la confrontación final entre el cazador y sus presas más peligrosas. En enero de 1956, Hans Munch tomó la decisión más peligrosa de su carrera como cazador de nazis. Viajaría a Argentina para localizar a Josef Mengele. Era una misión que podría resultar en su muerte, pero también era la oportunidad de capturar al criminal de guerra médico más notorio del mundo. Hans sabía que Mengele había escapado a Sudamérica usando la red Odessa, y que había establecido una nueva vida en Argentina con la ayuda de la comunidad alemana local. Pero también sabía que Mengele era extremadamente cauteloso y que había evitado captura durante más de 10 años, siendo paranoidamente cuidadoso sobre su seguridad. Para infiltrarse en la comunidad alemana argentina y localizar a Mengele, Hans tendría que crear una cobertura completamente nueva. Decidió hacerse pasar por un empresario alemán interesado en invertir en operaciones agrícolas en Argentina. Esta identidad le daría una razón legítima para hacer contactos extensos con inmigrantes alemanes en el país. Hans pasó meses preparándose para la operación. Estudió agricultura, desarrolló un conocimiento básico de negocios de exportación, e incluso estableció una pequeña empresa fantasma en Alemania que proporcionaría verificación de su identidad si alguien investigaba su pasado. Pero Hans también sabía que estaba siendo monitoreado por exnazis en Europa que sospechaban de sus actividades. Tenía que ser extremadamente cuidadoso para evitar que descubrieran sus planes de viajar a Argentina. En mayo de 1956, Hans llegó a Buenos Aires usando documentos que lo identificaban como Heinrich Müller, un empresario interesado en establecer operaciones de exportación de carne. Su primera tarea era establecer contactos con la comunidad alemana argentina sin despertar sospechas. Argentina en 1956 era un refugio conocido para exnazis. El gobierno de Juan Perón había facilitado activamente la inmigración de alemanes después de la guerra, y muchos criminales de guerra habían encontrado nuevas vidas prósperas en el país. La comunidad alemana argentina incluía tanto inmigrantes legítimos como fugitivos nazis, y distinguir entre los dos requería cuidado extremo. Hans comenzó asistiendo a eventos sociales de la comunidad alemana, presentándose como un empresario que buscaba oportunidades de inversión. Su conocimiento genuino de Alemania y su experiencia durante la guerra hicieron que su cobertura fuera creíble para inmigrantes alemanes legítimos. Pero Hans también notó rápidamente que había grupos dentro de la comunidad alemana que eran extremadamente secretos y selectivos sobre quién admitían en sus círculos. Estos grupos, sospechaba, incluían a exnazis que mantenían contacto entre ellos mientras vivían bajo identidades falsas. Durante sus primeros meses en Argentina, Hans cultivó cuidadosamente relaciones con miembros de estos grupos secretos. Usó su pasado genuino como exoficial de las SS para establecer credibilidad, pero tenía que ser extremadamente cuidadoso para no revelar su verdadera misión. Su primera pista sobre Mengele llegó a través de un contacto que se identificó solo como Carlos, un alemán que trabajaba en el negocio de exportación de carne. Carlos mencionó casualmente que conocía a un médico alemán que vivía en una estancia aislada en la provincia de Buenos Aires. Es un hombre reservado, explicó Carlos. No le gusta hablar sobre su pasado, pero claramente viene de una familia médica respetada en Alemania.
Algunos dicen que trabajó en investigación médica durante la guerra. Hans sabía que esto podría ser una referencia a Mengele, pero también sabía que tenía que ser extremadamente cuidadoso para no mostrar demasiado interés. Casualmente mencionó que él mismo había trabajado en medicina durante la guerra y que estaría interesado en conocer a otros médicos alemanes en Argentina. Carlos ofreció organizar una introducción, y Hans aceptó, sabiendo que esta podría ser su oportunidad de confirmar la identidad de Mengele. La reunión fue programada para octubre de 1956, en una estancia a 200 kilómetros de Buenos Aires. Hans viajaría allí como huésped de Carlos, supuestamente para discutir oportunidades de negocio con el dueño de la estancia. Cuando Hans llegó a la estancia, inmediatamente reconoció al hombre que Carlos presentó como Dr. José Mengele. Era indudablemente Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Mengele había envejecido durante los 11 años desde que Hans lo había visto por última vez, pero sus características distintivas eran inconfundibles. Más importante aún, Mengele claramente reconoció a Hans, aunque inicialmente no pudo recordar exactamente dónde se habían conocido antes. Heinrich Müller, dijo Mengele, estudiando el rostro de Hans. Su cara me resulta familiar. ¿Dónde nos conocimos anteriormente? Hans sabía que estaba en peligro extremo. Si Mengele recordaba que habían trabajado juntos en Auschwitz, podría sospechar que Hans estaba allí por razones diferentes a las que había declarado. Quizás en reuniones médicas en Múnich antes de la guerra, respondió Hans calmadamente. Asistí a muchas conferencias médicas durante mis estudios. Mengele aceptó esta explicación, pero Hans podía ver que seguía tratando de recordar dónde habían estado en contacto anteriormente. Durante los siguientes 2 días, Hans permaneció en la estancia como huésped, actuando como un empresario interesado en oportunidades de inversión mientras secretamente documentaba cada detalle sobre la ubicación, las rutinas de Mengele y su situación de seguridad. Hans descubrió que Mengele vivía bajo protección considerable. La estancia estaba aislada, tenía guardias armados, y Mengele raramente salía de la propiedad. También se dio cuenta de que Mengele estaba en contacto regular con otros exnazis en Argentina y que había establecido una red de seguridad sofisticada. Más perturbador aún, Hans descubrió que Mengele había continuado sus actividades médicas en Argentina. Había establecido una clínica privada donde trataba a miembros de la comunidad alemana, y había expresado interés en continuar ciertos tipos de investigación médica que había comenzado durante la guerra. En la noche de su segundo día en la estancia, Hans se enfrentó a una crisis que pondría su vida en peligro inmediato. Mengele se acercó a él durante la cena con una expresión que Hans reconoció de Auschwitz. La mirada fría, calculadora que precedía decisiones letales. Heinrich, dijo Mengele, he estado pensando sobre dónde nos conocimos anteriormente. Creo que fue en Auschwitz. Usted era el médico joven que trabajaba en el departamento de prisioneros trabajadores. Hans sabía que negar sería inútil. Mengele había recordado, y cualquier mentira adicional solo confirmaría que Hans estaba allí bajo pretextos falsos. Sí, admitió Hans. Trabajé en Auschwitz bajo su supervisión. Mengele sonrió, pero era una sonrisa que Hans recordaba de los días más oscuros en el campo. Interesante, dijo Mengele. Y ahora está aquí en Argentina, usando una identidad falsa, haciendo preguntas sobre médicos alemanes. ¿Qué debo pensar de eso? Hans se dio cuenta de que estaba en el momento más peligroso de su vida. Mengele sospechaba claramente que Hans no era quien pretendía ser, pero aún no estaba seguro de las verdaderas intenciones de Hans. Hans tomó una decisión desesperada. En lugar de continuar negando o inventando más mentiras, decidió usar una estrategia psicológica que aprovechara el ego y la paranoia de Mengele. Doctor Mengele, dijo Hans, estoy aquí porque he estado buscándolo durante años. Pero no por las razones que usted podría pensar. Mengele se puso tenso, pero también mostró curiosidad. Explíquese. Durante nuestro tiempo en Auschwitz, fui testigo de su trabajo médico extraordinario, continuó Hans, usando las palabras que sabía que apelarían a la vanidad de Mengele. Sus experimentos, sus métodos, su comprensión de genética humana. Era revolucionario, adelantado a su tiempo. Hans estaba jugando con el ego masivo de Mengele, quien siempre se había visto a sí mismo como un científico brillante en lugar de un torturador. He venido a Argentina, continuó Hans, porque quiero proponerle una colaboración. Hay oportunidades aquí para continuar investigación médica avanzada sin las restricciones políticas que enfrentamos en Europa. Mengele se relajó visiblemente.
La idea de que alguien hubiera viajado a Argentina específicamente para buscar su experiencia médica apelaba perfectamente a su narcisismo. Continúe, dijo Mengele. ¿Qué tipo de colaboración tiene en mente? Hans pasó las siguientes 2 horas elaborando una propuesta ficticia para establecer una instalación de investigación médica privada en Argentina, financiada por inversionistas alemanes. Era completamente inventado, pero sonaba plausible y alimentaba las fantasías de Mengele sobre continuar su trabajo científico. Durante esta conversación, Hans obtuvo información crucial sobre las operaciones de Mengele en Argentina, sus contactos con otros exnazis y sus planes futuros. También confirmó la ubicación exacta de la estancia y detalles sobre las medidas de seguridad de Mengele. Cuando Hans se preparó para salir de la estancia, Mengele había sido completamente convencido de que Hans era un potencial colaborador en lugar de una amenaza. Incluso le dio a Hans información de contacto para futuras comunicaciones. Dr. Mueller, dijo Mengele cuando Hans se despidió, creo que podríamos hacer trabajo extraordinario juntos. Contacte conmigo cuando haya organizado el financiamiento para nuestra investigación. Hans regresó a Buenos Aires con información detallada sobre la ubicación, rutinas y situación de seguridad de Mengele, pero también se enfrentó a un dilema ético que no había anticipado. Durante sus conversaciones con Mengele, Hans había confirmado que el exnazi no solo no mostraba remordimiento por sus crímenes en Auschwitz, sino que estaba ansioso por continuar experimentos similares en Argentina. Mengele seguía siendo un peligro activo para víctimas potenciales. Hans sabía que tenía que actuar rápidamente para asegurar la captura de Mengele antes de que se diera cuenta de que había sido engañado. Pero también sabía que su propia seguridad estaba comprometida. Si Mengele descubría la verdad sobre la misión de Hans, no solo alertaría a otros exnazis, sino que probablemente ordenaría el asesinato de Hans. Hans contactó inmediatamente a investigadores israelíes que habían estado buscando a Mengele durante años. Proporcionó información detallada sobre la ubicación y situación de Mengele, esperando que una operación de captura pudiera ser organizada rápidamente. Pero lo que Hans no sabía era que su cobertura ya había sido comprometida por otros exnazis que habían estado monitoreando sus actividades desde Europa. En diciembre de 1956, Hans recibió una visita en su hotel en Buenos Aires de 2 hombres que se identificaron como amigos de viejos camaradas. Era claro que eran exnazis que habían sido enviados para confrontar a Hans sobre sus actividades como informante. Dr. Hans Munch, dijo uno de los hombres, usando su nombre real. O debería llamarlo Heinrich Mueller. O tal vez prefiere que lo llamemos por su verdadero título, el traidor que ha estado entregando a sus camaradas durante 10 años. Hans se dio cuenta de que su carrera como cazador de nazis había llegado a su fin. Los exnazis finalmente habían confirmado su identidad y sus actividades. ¿Qué quieren?, preguntó Hans. Queremos que cese inmediatamente todas sus actividades como informante, respondió el segundo hombre. Y queremos que salga de Argentina en las próximas 48 horas. Si no lo hace, enfrentará las mismas consecuencias que enfrentan todos los traidores. Hans sabía que esto era una sentencia de muerte diferida. Si cumplía con sus demandas, viviría, pero también permitiría que Mengele y otros fugitivos escaparan nuevamente. Hans tomó una decisión que definiría su legado. Se negaría a abandonar Argentina hasta completar su misión de capturar a Mengele, incluso si eso significaba su muerte. No, dijo Hans simplemente. No voy a parar, y no voy a irme. Los 2 hombres intercambiaron miradas. Entonces ha elegido su destino, dijo uno de ellos. Esperamos que esté preparado para las consecuencias. Durante las siguientes semanas, Hans trabajó frenéticamente con investigadores israelíes para organizar la captura de Mengele. Pero también vivía bajo amenaza constante de asesinato por parte de exnazis que querían silenciarlo permanentemente. La operación para capturar a Mengele fue programada para enero de 1957. Hans proporcionaría reconocimiento final y confirmaría que Mengele seguía en la estancia, mientras que un equipo de agentes israelíes realizaría la captura real. Pero 3 días antes de la operación programada, Hans descubrió que Mengele había sido advertido sobre el peligro y había huido de la estancia. Alguien dentro de la operación había proporcionado información a exnazis, permitiendo que Mengele escapara nuevamente. Hans se dio cuenta de que su misión había fracasado, pero también sabía que había proporcionado información valiosa que eventualmente llevaría a operaciones futuras contra Mengele y otros fugitivos. Más importante aún, Hans había confirmado que los últimos criminales de guerra nazis podían ser localizados y capturados, incluso después de más de 10 años de esconderse.
Su trabajo había establecido métodos y precedentes que otros cazadores de nazis podrían usar en futuras operaciones. En febrero de 1957, Hans regresó a Alemania, sabiendo que su carrera activa como cazador de nazis había terminado. Los ex-nazis ahora conocían su identidad y métodos, haciendo imposible futuras operaciones encubiertas. Pero Hans había logrado algo extraordinario durante sus 10 años como cazador de nazis. Había proporcionado información que llevó a la captura y procesamiento de 47 criminales de guerra, incluyendo algunos de los perpetradores más importantes del Holocausto. Durante las siguientes décadas, Hans continuó proporcionando testimonios en juicios de criminales de guerra y trabajando con investigadores para documentar crímenes del Holocausto. Sus memorias detalladas de operaciones en Auschwitz fueron cruciales para múltiples procesos legales. En 1961, cuando Adolf Eichmann fue capturado y procesado en Israel, Hans proporcionó testimonio que ayudó a confirmar detalles sobre operaciones de exterminio. Su testimonio fue particularmente valioso porque provenía de alguien que había sido testigo interno del sistema, pero que había arriesgado su vida para oponerse a él. Hans también trabajó para establecer precedentes legales que permitirían a ex-nazis menores evitar procesamiento a cambio de información sobre criminales más importantes. Este sistema de cooperación por inmunidad se convertiría en una herramienta importante para cazadores de nazis durante las siguientes décadas. En 1975, Hans publicó sus memorias, detallando tanto su tiempo en Auschwitz como su carrera posterior como cazador de nazis. El libro se convirtió en un documento histórico importante y ayudó a educar al público sobre la complejidad moral de la justicia posterior al Holocausto. Hans Munch murió en 2001, a los 82 años. En su funeral, fueron representados tantos sobrevivientes del Holocausto que él había salvado como investigadores que habían trabajado con él para capturar criminales de guerra. Su legado es complejo. Fue un nazi que se convirtió en cazador de nazis, un criminal de guerra que dedicó su vida a la justicia, un hombre que había sido parte del sistema más brutal de la historia pero que pasó décadas tratando de compensar por su participación. La historia de Hans Munch nos enseña que la redención es posible, pero que requiere acciones extraordinarias y sacrificios personales significativos. Nos muestra que la culpa puede transformarse en justicia, pero solo a través de riesgo personal y dedicación absoluta a hacer lo correcto.